Katok Arequiñán Gilata, Pedro Flores, Jaipar Gilata, Pedro, Kamisaki, Azcaipoki, Pancheco, hasta Oñani. Yo pagar ma hermana Freddy, hermana Nancy, acá programa Katok Asquista y Jaujanis Asquisto Patun, provincia, con acá Anchita Radio Sangravila. Esta también era acá Orsa. Cuenta una jotewaita acá suma programa y me avisa con esa avisa Lupito, con acá para el hermano Freddy. Wale que a ver con muy naxa canste oyata, human que arroja hasta se que kim Gilata Pedro. Hermano Freddy, a veces estoy un poquito preocupado porque en la ciudad del Alto, yo vivo en el Alto y camino a Viacha y el pasaje hasta de la Ceja hasta Tilata, yo vivo en San Martín, cada noche sube el pasaje, a estas horas es 1.50, pero ya de las 6 de la tarde, 2 pesos, después ya a las 9, ya 3, después ya a las 11, 12, ya aumentan los pasajes. Yo sé, ahora, ¿quién controla todo esto? A veces nosotros sufrimos, ya no trabajamos también, sufrimos de esas cosas. Y mucha gente por venderse en la Ceja hasta tarde y retornar a la casa, sí o sí tienen que pagar, porque los profesores, los choferes dicen, no, tienen que pagar 3.50, ya, y la gente viene y no hay control. Entonces, esa es la preocupación. Y por un lado también, en la posta que vamos a cada zona tenemos, en la posta ya no hay ni siquiera medicina. Medicamentos. Ni medicamento, ni una aspirina, ya no hay. Todo nos da, vaya a comprarse afuera, todo esto. Y otro, leche Carmelo, ya hace ya 4 meses ya no hay, ya nos han quitado. Y yo iba a preguntar hoy día, no, que parece que ya no va a haber. Entonces, imagínate, nuestra alcaldesa nos está quitando todo aquello. ¿Por qué será? Pero a veces la señora habla, mi alto, mi alto. Pues ya me da rabia cuando dice mi alto y cuando por el alto no hace nada. Está desordenado, hay obras que en cada calle están agujeros, así, todas las avenidas principales está así, hermano Freddy. Entonces esa es la preocupación y a la vez también el señor quiere ser presidente. Cuando el alto no puede manejar, ¿y cómo va a manejar un país? Entonces yo veo que por ahí la señora se equivoca, no sé qué estará pensando. Así, hermano Freddy, también tenemos gobernador también, él es caballero, tampoco nos dice nada. Ahora el gobierno también, imagínate, estas elecciones, hermano Freddy, ¿cómo es posible? No sé si estamos en democracia o no sé qué, entre los 5 amiguitos que están ahí, y elección tiene que ser para el blanco y para el negro, para el chat, para todo tiene que ser, eso es la democracia, pienso yo. Entonces cuando lo alejan a un partido político, como es nuestro carácter, como yo soy campesino, yo vengo de la pollera, entonces yo siempre voy a defender al lado de mi gente, yo vengo de la pollera, soy provinciano y soy campesino y vivo aquí en el Alto. Entonces lo han alejado. Ahora todo este es un problema. Este señor, el Arce Catacora, lo ha comprado con todo el dinero y lo está gastando. El Tribunal Constitución de Sucre se lo ha comprado a los cinco magistrados autoprorrogados. El Tribunal Supremo Electoral también se lo han comprado los vocales, en millones, en eso se lo está gastando el dinero. Ahora, ya no es la culpa, pues, imagínate, en el 2019 había elecciones generales, ¿no es verdad? Pero Frente para la Victoria, esta sigla ha participado, y PANBOL también ha participado. Pero cuando termina, elegimos al presidente actual. Claro que no han ganado 3+1, no han ganado, es verdad, menos era. Entonces, en ese momento, esas 2 siglas ya tiene que votarle, ¿no es verdad? Ya tiene que alejarlo. Eso es su trabajo del Tribunal Supremo. Pero cuando ya vienen subnacionales, ahora estas 2 siglas seguían continuando en las elecciones. Yo me recuerdo muy bien, perfectamente, incluso el Frente para la Victoria, PANBOL, creo que tienen concejales en algunos sectores y también tienen asambleístas. Ahora, cuando ya vienen estas elecciones, ahora para el 225, imagínense, ahora ya tiene que presentar, y me parece que todo estaba planificado para alejarlo a Evo Morales, y cuando ya se presenta, lo quitan la sigla, muy bien, todo eso, todo han hecho, y ahora cuando tiene que presentarse con una sigla, y esa sigla está observada, porque dice que esto ya está anulado, que esto, que lo otro.
Pero ¿qué han hecho? Ya no es culpa del Evo Morales, es la culpa de la Tribuna Suprema Electoral. Así es. Eso es su trabajo para estar chequeando todas esas cosas, pero ya no es la culpa pues, del candidato. Entonces yo creo que ahora los dirigentes están hablando ahora anoche, antenoche, usted nos haya escuchado por las redes, nos escuchamos nosotros, sin Ruth Mina había sido el dueño del Pambol. Ahí esta señora ha dicho muy claro anoche, ha dicho si no va Evo Morales o su sigla más, no va a haber elecciones. Entonces yo también estaría de acuerdo porque yo también estaría de acuerdo porque esas elecciones no es como de 5 amiguitos y los demás, no pues ya no es elección, ya no sería democracia, ¿no? Claro. Eso es mi preocupación. Bueno, muchas gracias por la Freddy. visita, hermano. Ya, ¿no? La opinión más que todo, ¿no? Las personas que están escuchando también ya tendrán su versión. Sí, muchas gracias así por es. la visita, hermano. Sí, en otras también pues, seguiré pasando. Bueno. Sí. Wale que es parte oñani hilat kuya kanaka yu kamat hilata Pedro pas khana ahora hilat kuya kanaka a ver tú ya takim khana esta no voy a pjama con ate emapa yu san quieren